Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Es para mí una verdadera bendición y un verdadero privilegio el poder estar compartiendo con ustedes de manera virtual. Pero estamos, de alguna manera o de otra, todos juntos reunidos. Es una bendición para mí compartir, ya lo dije, pero lo diré una vez más. En esta noche quiero compartir con ustedes un tema especial, algo que he sentido especialmente del Señor para ustedes, y espero que Él pueda usar mi vida de una manera maravillosa y que ustedes también puedan ser bendecidos con esta prédica. Quiero que por favor, si tienen ustedes ahí donde están sus Biblias a la mano, por favor, busquen conmigo 2 de Corintios capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Repito nuevamente la referencia, 2 de Corintios capítulo 2 y los versículos del 1 al 3. La palabra del Señor dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Bueno, antes de que entre al desarrollo de mi mensaje, deseo orar y espero que usted me acompañe donde esté usted allá en casa. Dios mío, te doy gracias por el privilegio y por la oportunidad de estar una vez más, Señor, en tu casa. Gracias porque puedo compartir, Señor, tu palabra. Dios mío, por favor, te pido que derrames sobre mi vida la unción y que pueda hablar, Señor, bajo la unción de tu Espíritu. Que pueda, Señor, hablar tus palabras, que pueda comunicar, Señor, lo que tú quieres decir en esta noche y que puedas usarme, Señor. Además, te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que me están escuchando en esta noche y los que me escucharán después, para que a través de esta palabra, Señor, puedan ser bendecidos y edificados, Señor, y que sus vidas, por tu poder, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, nunca más sean iguales, Señor. Te agradezco en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. En esta noche deseo hablar con ustedes acerca de evangelismo. Deseo darles a ustedes 4 herramientas útiles para el evangelismo, o también deseo darles 4 requisitos también que menciona el apóstol Pablo en estos versículos de Corintios, que son necesarios que sean encontrados en las personas que evangelizan, que testifican, que comparten su testimonio y que están dispuestos a ganar almas. Ganar almas es una de las partes más importantes del evangelio. Jesús dijo en Mateo 4:19, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Además, antes de ser ascendido al Padre, Él nos dejó a nosotros la gran comisión. Él nos dejó a nosotros la tarea de ganar almas, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y para nosotros podamos completar esa tarea, necesitamos el poder y la unción de Dios. Esa tarea es una tarea muy importante y muy valiosa, pero ha estado un poco desestimada en los últimos tiempos en la iglesia y por eso deseo compartir y hablar de ella. Deseo en este momento hablar acerca de algo que dijo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y es que él dijo acerca del evangelismo o acerca de compartir el evangelio con otras personas, que si una persona no tiene deseo alguno de que otros sean salvos, entonces ella misma no es salva, de seguro. Y esto lo dijo porque un genuino nacido de nuevo, cuando nace de nuevo, se arrepiente, se convierte, confía en Cristo, recibe el perdón de sus pecados, es sellado con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que está en él empieza a hacer una obra en su corazón para que su corazón deje de ser de piedra y entonces sus deseos cambien, entonces sus anhelos cambien, entonces su mente empieza a ser renovada por el poder de la palabra de Dios. Y uno de los primeros deseos que experimenta un genuino cristiano que ha experimentado la misericordia y la gracia de Dios sobre su vida es el deseo de compartir el evangelio con otros. Es el deseo de ver a otras personas que sean salvas. Es el deseo de ser genuinamente un pescador de hombres. Y por eso es importante que nosotros meditemos o analicemos en nuestra propia vida para ver si en esta área quizá nuestros corazones aún son de piedra. Sin embargo, no quiero dar un mensaje de desánimo, sino más bien de ánimo. Y darle a entender a usted en esta noche, mi querido y amado hermano que me está escuchando, que usted tiene todo lo que se necesita para ser usado por Dios y para ganar almas. Usted, hermano mío, tiene todo lo que se necesita para que usted pueda traer almas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a pesar de todas mis palabras, creo que el evangelismo es una de las tareas más difíciles. Y el aproximarnos a personas que ya conocemos de por sí es difícil,
¿cuánto más no será aproximarnos a personas que no conocemos? Sentimos que no tenemos las suficientes herramientas para evangelizar o para hacer la obra del Señor y a veces nos sentimos profundamente mal por no ganar almas. Pero yo en esta oportunidad quiero darle a usted 4 herramientas o 4 aspectos que menciona el apóstol Pablo en estos versículos que son necesarios que una persona que hace evangelismo o que testifica debe de tener en su vida. Los 4 requisitos que encontramos en este versículo de Corintios son, número 1, una persona que testifica o habla del evangelio no tiene que ser elocuente o no tiene que usar profundidad de palabras o sabiduría humana. Número 2, una persona que testifica o habla del evangelio tiene que tener debilidad. Número 3, una persona que habla o testifica del evangelio tiene que tener mucho temor. Y número 4, una persona que testifica o habla del evangelio tiene que tener mucho temblor. Y yo sé que en su vida personal usted ha experimentado cada uno de estos 4 aspectos que menciona el apóstol Pablo, que experimentó en sí mismo cuando fue a predicarle a los corintios. Así que le tengo una buena noticia. Usted entra en el grupo de las personas que están 100% calificadas para compartir el mensaje de salvación y ganar almas. Usted tiene todo lo que se necesita para compartir el mensaje de Dios con otros. Sin embargo, a pesar de todo eso que acabo de mencionar, yo quiero convencerlo un poco más, desarrollando cada uno de los puntos que acabo de mencionar, cada uno de estos 4 puntos o de estas 4 herramientas o de estos 4 requisitos, para que usted pueda recibir fortaleza en su fe y pueda clamar al Señor que lo capacite y que lo llene del poder de su Espíritu Santo y que empiece lo más pronto que pueda a testificar y hablar de las grandes obras que el Señor ha hecho en su vida. Así que vamos a empezar. Número 1, no ser elocuente. El primer requisito que da el apóstol Pablo para predicar el evangelio es no ser elocuente. Y quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias, al Salmo 19 y leamos el versículo 7. Salmo 19 y versículo 7. La palabra de Dios dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y con este versículo quiero demostrar 2 cosas, hablando acerca de ser una persona elocuente, o hablando acerca de la elocuencia. Quiero hablar acerca de 2 cosas. Número 1, a la luz de este versículo, la palabra de Dios es tan perfecta que a cualquier persona simple la puede transformar en una persona sabia. Y número 2, la palabra de Dios o la ley de Dios es perfecta, tan perfecta que es la única que es capaz de convertir el alma del hombre. Así que en vez de la elocuencia, aquí están las 2 llaves que usted necesita para evangelizar y para compartirle a otros. No necesita usted palabras muy elaboradas, no necesita usted elocuencia. La palabra elocuencia ya la he usado como 5 veces en este punto, pero es para hacerle entender de que no la necesita. Nada más necesita 2 cosas, la ley de Dios y la simplicidad o darse a entender de manera correcta. Y ahora voy a desarrollar cada uno de esos 2 puntos como subpuntos de este punto. Número 1, cuando una persona comparte con otra, la manera en la que le habla o le comparte a otro tiene que ser una manera simple y sencilla de entender. Porque aquí hay una verdad. La verdad es que el pecador solo responde al mensaje que entiende. Esta verdad la voy a repetir. El pecador solamente responde al mensaje que entiende. Y voy a repetir una tercera vez esta verdad. El pecador solamente responde al mensaje que entiende. Por lo tanto, si usted no comparte un mensaje que esté completamente claro, un mensaje que sea conciso y que le llegue completamente a su corazón, el amigo que va a escucharlo va a responder conforme a lo que entienda y usted tiene que asegurarse que sus palabras sean simples y entendibles. No llenas de elocuencia ni de sabiduría humana, simples, sencillas y llenas de la palabra de Dios. Hablando acerca de eso, quiero pasar al siguiente punto, o quiero hablar acerca de que la ley de Jehová es perfecta, hablando acerca de la elocuencia. Cuando compartimos con otros, muchas veces no tenemos ni idea de por dónde empezar ni por dónde vamos a terminar. ¿Qué vamos a decir? No lo sabemos. Sin embargo, siempre es ideal que utilicemos la palabra de Dios en nuestras bocas, que utilicemos la espada de 2 filos, que es capaz de traspasar el alma de ellos, y la ley de Dios, que es capaz de convertirlos. No hay nada más poderoso que la ley de Dios. Hablando acerca de estos 2 puntos,
Jesús tenía a ambos. Cuando el Señor Jesús anduvo en esta tierra y estuvo predicando, Él enseñaba a través de parábolas, situaciones cotidianas, cosas que la gente pudiera entender y que la gente entendía de su mensaje, historias cotidianas. Algunas cosas eran sencillas de entender, otras no, pero aún en las sencillas hay verdades espirituales poderosas que aún se siguen estudiando hasta hoy en día. Y a pesar de la sencillez que también pudiera existir en el vocabulario de Jesús, la gente se maravilló de su doctrina, porque Él enseñaba con autoridad y no como los fariseos, según dice Mateo 7 en los versos 28 y 29. Ahora bien, quiero convencerlo un poco más de que las únicas cosas que usted necesita en vez de elocuencia y en vez de sabiduría humana es sencillez y es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Y quiero convencerlo de este punto citando una referencia de John Wesley. John Wesley le dijo una vez a un joven predicador de que él tenía que predicar 90% de la ley y 10% de la gracia. Y esto porque la única manera que tenemos para saber si estamos pecando es por medio del conocimiento de la ley moral. La única manera en la que nosotros podemos llegar a tener conocimiento de pecado y convicción de pecado es a través de la ley de Dios, a través de la ley moral de Dios que está escrita en su palabra. Lo mismo afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y verso 7, donde dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley obra en nosotros para hacernos conocer de manera efectiva que somos pecadores y nos quita completamente todo este complejo que tenemos como seres humanos de sentir que somos buenas personas, de sentir que hemos hecho buenas obras y nos pone prácticamente en la posición que dice Isaías, que todas nuestras justicias son contadas delante de Dios como trapos de inmundicia. Esa es la obra de la ley y usted por eso tiene que tomar la palabra de Dios en su boca y la ley, los mandamientos de Dios, para darle conocimiento de pecado a las personas que la escuchan y entonces ellas puedan tener convencimiento en su corazón y puedan clamar por misericordia a Cristo, que es el único que puede perdonarlos, que es el único camino y que es la única salvación que ellos tienen. Para demostrar un poco esto, quiero compartirles una historia. No sé cuántos de ustedes han escuchado o saben quién es el pastor Héctor Nufio del Ministerio Selim. El punto con el pastor Nufio es que él una vez compartió su testimonio en su iglesia y él habló de que pues él era un ciudadano normal y corriente que de repente pasaba por X calle y al pasar por ese lugar se encontraba con un hombre ebrio, con un borracho. Y este borracho le entregaba un mensaje superpoderoso que fue el que lo llevó a Cristo. Este borracho, este hombre ebrio le decía algo así como, Canchito, te vas a ir al infierno. Y así terminaba toda la conversación cotidiana entre ellos dos. Y así se repitió la historia una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Y al principio al pastor Nufio esto le pareció como una pequeña broma y que no tenía por qué tomarle importancia. Un hombre borracho diciéndole que él era pecador y que se iba a ir al infierno. No tenía por qué ponerle mucha importancia, pero después de algún tiempo le empezó a incomodar y él se puso a pensar para sus adentros, ¿cómo es posible de que este hombre pueda juzgarme a mí y decirme que me voy a ir al infierno y que él no pueda juzgarse a sí mismo y a su condición y darse cuenta que posiblemente él está peor que yo? Entonces voy a encontrar una solución a este problema. ¿Cuál fue la solución que encontró el pastor Nufio al problema que él tenía? Pues él buscó una librería cristiana, se compró una Biblia y dijo, con base en la Biblia le voy a demostrar a ese borracho que el pecador es él y el que se va a ir al infierno es él y no yo. Problema que no resolvió muy bien porque empezó a leer los evangelios y muy pronto se encontró con Mateo 5, muy pronto se encontró con el Sermón del Monte, muy pronto se encontró con los estándares más altos y elevados de Jesús en el Sermón del Monte y se dio cuenta que era un pecador y clamó desde lo profundo de su ser por misericordia y entonces recibió a Cristo en su corazón. Y todo porque hubo una persona que no utilizó la elocuencia ni la sabiduría humana, utilizó la sencillez y de alguna manera implícita la palabra de Dios al decirle algo que el hermano Nufio podía entender. Mira, te vas a ir al infierno. Efectivo. Y claro, hubo mucha paciencia en todo ese proceso entre la primera vez que hubo esta gloriosa frase y hasta la conversión del hermano Nufio. Sin embargo, con esto quiero demostrar este punto.
Usted, si no tiene elocuencia, no se preocupe, usted no la necesita. Usted necesita que su mensaje sea claro, sea sencillo y que esté lleno de la ley de Dios, lleno de la palabra de Dios, lleno de la poderosa espada de dos filos, lleno de esa espada que es cortante, que es poderosa y que es efectiva. Eso es todo lo que usted necesita. Bueno, terminamos con esto el primer punto. Usted, para compartir el evangelio con otros, no necesita ninguna elocuencia. Número 2, o segundo aspecto que mencionó el apóstol Pablo. Él mencionó que debíamos de tener debilidad. Y en este punto quiero mencionar Hebreos capítulo 4 y verso 15. Hebreos capítulo 4 y verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y bueno, para darle un poco de ilustración a este versículo, puedo decirles que en algún lugar escuché que se dice que cuando dos personas se encuentran y estas dos personas comparten una misma debilidad o un mismo quebranto y tienen la confianza suficiente para descubrirse esta debilidad o este quebranto entre ellas mismas, de repente se crea una conexión que es más profunda, una comprensión que va más allá de nada más un nivel de relación normal. Y que esto es a raíz de que estas dos personas prácticamente tuvieron una experiencia similar en una debilidad, en algún quebranto, en algún dolor, en alguna tristeza. Esto, según escuché, según alguna especie de estudio científico y del comportamiento humano. Y quiero aplicarlo a ese versículo que acabamos de leer acerca del Señor Jesucristo, que Él fue tentado en todo, que Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si hay uno que pueda entendernos en lo que nosotros pasamos diariamente, es Cristo, porque Él sufrió nuestros dolores. Él también pasó nuestras tentaciones, pero Él venció. Y en Él podemos encontrar refugio. Ahora bien, cuando compartimos el evangelio con otros, es importante que nosotros añadamos este aspecto de la debilidad. Es importante que nosotros reconozcamos nuestras propias debilidades y que las compartamos con la gente. Y aún mejor que compartamos cómo el Señor se ha glorificado en medio de nuestras debilidades y nos ha hecho fuertes, cómo Él se ha glorificado en nuestras vidas a través de una debilidad. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hablando acerca de gloriarnos de nuestras debilidades y no tomarlas como algo que podamos esconder, sino más bien como algo que tengamos que mostrar para que esto le añada poder a nuestro mensaje, me gustaría hablar un poco acerca de lo que mi papá hacía. Mi papá era un evangelista y él, cuando hablaba en sus campañas evangelísticas, lo más efectivo que él tenía para evangelizar a otros era su propio testimonio. Él había sido una persona que por muchos años había estado entregado completamente a Satanás, visitando más de 23 veces la granja penal de Pavón por distintos delitos. Él tenía en su mano izquierda un tatuaje satánico que él se había hecho en la cárcel. Una persona que había servido a Satanás. Y lo digo de esta manera tan abierta porque la Biblia dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Pero también la palabra de Dios dice que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando él compartía su testimonio, y cuando él compartía de dónde Dios lo sacó, y cuando él compartía, cuando escuchó la voz de Dios que le decía: hijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esto hacía que los corazones de las personas que escuchaban dijeran: este hombre seguramente ha pasado por cosas aún mucho peores de lo que yo he hecho. Y si Dios hizo una obra hermosa en su vida, cambiando su corazón, dándole nuevos deseos y haciendo una nueva criatura en Cristo de ese hombre, seguramente ese Dios puede hacer lo mismo conmigo. Esto también me recuerda a una historia del siglo pasado, cuando había un vocero de la Unión Soviética dando un discurso acerca de comunismo en Londres. Y él estaba parado en un parque hablando acerca de comunismo. Y él hablaba del comunismo como que si fueran joyas y perlas.
y de repente en el parque se aparece un hombre indigente. Y este comunista con su traje nuevo, o tal vez vestido de militar, se levanta y mira al hombre indigente y lo señala con el dedo y dice: el comunismo va a ser capaz de en un año poner un traje nuevo sobre ese hombre. Pero de repente se levantó un cristiano lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo en medio del parque y dijo: el comunismo puede poner un traje nuevo sobre ese hombre, pero Cristo puede poner un hombre nuevo dentro de ese traje. Y solamente Cristo puede poner un hombre nuevo dentro de ese traje. Y esa es la obra del Evangelio. Ese es el poder que tiene el Evangelio de Cristo en las vidas de los hombres. Cambiar y hacer una obra desde adentro del corazón hacia afuera. Esto es un verdadero milagro. Este es, de hecho, el milagro mayor y mejor que puede existir en esta tierra. Como un hombre que tiene corazón de piedra entrega su alma a Cristo y de repente ese corazón de piedra es cambiado en un corazón de carne. Este es el mayor milagro y más glorioso que puede haber. Y el Señor quiere usarlo a usted para que ese milagro ocurra delante de sus ojos. Así que, si usted es una persona que está rodeada de debilidades, que tiene tentaciones, que ha cometido errores, que tiene fallas y aún cosas que nadie quisiera que se enterara, y Dios lo ha redimido de esos pecados, si usted los ha confesado, si Dios ha hecho una nueva obra en su corazón, usted puede sacar eso y utilizar esas herramientas para demostrar su debilidad y cómo Cristo ha sido poderoso con usted y cómo lo mismo que hizo con usted lo puede hacer con otros, porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Por último, en este punto, quiero darles una manera práctica de cómo poner esto ya en obra o en acción. Generalmente cuando yo quiero compartir con alguien acerca de Cristo y empiezo a llevarlo por la ley y le abro la palabra del Señor, a mí me gusta ponerme al mismo nivel de la gente y les digo que mi intención al momento de compartirles y de abrirles la palabra de Dios no es juzgarlos, sino más bien mi intención realmente va orientada hacia el amor. No es un juicio, más bien es amor. Me gusta mencionarles de que yo también soy pecador y que la obra de Dios también ha tenido que obrar sobre mi vida. Y que si en alguna cosa esta persona a la que estoy evangelizando ha fallado, de seguro yo también he hecho lo mismo. Si esa persona que tengo enfrente ha mentido, de seguro yo también lo he hecho. Si ha robado, sí. Y Dios ha tenido que hacer una obra de gracia en mi corazón y de arrepentimiento. Si ha quebrantado cualquiera de los mandamientos de la ley de Dios, seguramente yo también lo he hecho. Y por eso no puedo testificar a nadie desde una posición de juicio, sino más bien desde una posición de misericordia, porque quiero que conozcan lo mismo que yo he conocido. Así que no se avergüence de sus debilidades, más bien gloríese en ellas, porque son una oportunidad para que el Señor se manifieste a través de usted y que otros puedan ver la obra maravillosa que Él ha hecho. Bueno, llegamos rápidamente al punto número 3 y quiero fusionar el punto número 3 con el punto número 4, que es tener mucho temor y tener mucho temblor. Realmente el temor es una de las cosas más naturales que nosotros podemos encontrar en nuestra vida y cualquier persona que, por ejemplo, se haya encontrado en la situación en la que yo estoy en este momento puede testificar de que uno tiene temor y quizá hasta las tiemblas también, hasta las piernas también tiemblan. Ya iba a decir eso mal. O sea que es muy natural que uno tenga esa especie de emociones y que uno sienta esa especie como de sensaciones. Sin embargo, hay un temor del Señor que es saludable y que es bueno que lo utilicemos en el evangelismo. Y un temor que es el temor de los hombres, del cual nos tenemos que deshacer y tenemos que vencerlo por el poder del Señor para que nosotros seamos efectivos y logremos compartir con otros. Quiero que por favor vayamos a Primera de Juan, capítulo 4 y verso 18. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 18. La palabra del Señor dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, también hablando acerca del temor, aquí les quiero contar una historia interesante y un poco graciosa. Supe que hace algunos años, me parece que en los Estados Unidos había un barbero que durante muchos años se había sentido mal porque él era cristiano y siempre había tenido temor en su corazón por compartir del evangelio con otros. Él era barbero,
Así que un día decidió y dijo, este es el día en el que voy a compartir de Cristo con alguien. Así que abrió su barbería y entró el primer cliente y él dijo, bueno, este es el momento, esa es la oportunidad. El cliente entró y lo que pidió fue un recorte en su barba. Así que el barbero procedió a agarrar una navaja, la empezó a afilar hasta que la dejó bien afilada. Y luego que estaba el cliente sentado sobre la silla, este barbero con mucho temor y con mucho temblor, con la mano temblorosa y con los ojos fijos en la cara de su cliente, le preguntó, ¿usted está listo para morir? Y les garantizo, ese día ese barbero perdió a su cliente, pero no perdió la oportunidad de compartir el evangelio. El temor es algo muy particular y muy normal que nosotros podemos tener. El temor, sin embargo, debe de vencerse con el amor de Dios obrando en nuestros corazones. El amor de Dios es la fuente perfecta que nosotros podemos encontrar para vencer cualquier especie de temor que nosotros tengamos al hombre o del hombre. Para darles un poco más de detalle en este punto, quiero compartirles una historia, y esto lo hago con autorización de mi madre. Dicen que cuando estaba pequeño, la verdad yo no recuerdo esta historia, esta anécdota, así que si a mí me preguntan, no sé. Pero parece que estábamos en algún lugar donde habían como piscinas, y yo estaba pequeño. Tan pequeño tuve que haber estado que no recuerdo realmente que eso haya pasado, entonces realmente sí estaba pequeño. Y dicen que de repente estando en este lugar de piscinas, no sé qué estaba haciendo, pero me caí en una de ellas y parece que me estaba ahogando. La piscina no era muy honda, así que mi mamá procedió muy rápidamente a sacarme. Y lo gracioso, chistoso de la escena fue que, pues, mi linda madre entró con todo y zapatos hacia el agua. No hubo tiempo de ir de ponerse un bonito y lujoso traje de baño o de estarse preocupando, pues, de alguna especie como de vanidad, ni nada por el estilo. De repente, la acción tuvo que fluir momentos, en segundos, ¿no? Y pues ella me logró sacar y no me ahogué y aquí estoy vivo. ¿A qué voy con esta historia? Recordándola ahora que estoy un poco más grande, la verdad es que yo de ella no puedo decir de que sea una mujer muy valiente, sino más bien puedo decir de ella que ella es una mujer que me ama. ¿Por qué puedo decir eso? Porque ella estuvo dispuesta a tomar riesgos y a actuar rápido en favor de mi vida. Y creo que lo mismo aplica para cuando nosotros queremos compartirle a otros o cuando queremos compartir acerca del evangelio. Cuando queremos compartir acerca del evangelio, creo que nuestra oración no debería de ser, Señor, hazme un hombre valiente y lleno de fuerzas, de coraje, de valentía. Creo que no debería de ser esa particularmente nuestra oración, sino más bien nuestra oración debería de ser, Señor, llena mi corazón de tu amor, para que yo vea como tú ves y para que yo vea que esa alma a la que voy a compartir, que no te conoce, tiene un destino en este momento y es un destino de condenación y te necesita. Pon amor en mi corazón, Señor. Pon un amor legítimo en mi corazón. Pon amor en mi corazón, Señor, para que no pueda dejar pasar esta oportunidad y comparta acerca de tu amor con esta persona. Bueno, así que haciendo un resumen de estos puntos, tenemos nuevamente 4 puntos que mencionaba el apóstol Pablo. Número 1, hablamos de que no es necesario tener elocuencia cuando compartimos el evangelio con otros. Número 2, hablamos de que es necesario tener debilidad en nuestras vidas para poder compartir efectivamente con otros. Número 3, tener mucho temor. Y número 4, tener mucho temblor. Y pues yo uní las últimas 2 en una para que pudiera estar junto y relacionado. Creo que en nuestra vida todos hemos sentido alguna vez que somos incapaces. Y si usted ha experimentado en su vida personal cualquiera de estos 4 puntos que acabo de mencionar, felicidades. Usted está en el mismo grupo en el que alguna vez estuvieron hombres como Moisés, como Gedeón, como el rey David, como Jeremías o como el propio apóstol Pablo. Se me vienen a mi mente escenas o episodios, por ejemplo, cuando Jeremías fue llamado y él dijo, Señor, soy un niño y no sé hablar. Y el Señor le dijo de que iba a poner sus palabras en la boca de Jeremías, que iba a capacitarlo para que él pudiera hablar en nombre del Señor. Estos hombres se sintieron así como quizá nosotros nos hemos sentido en muchas ocasiones, pero Dios los usó de manera poderosa. Y si usted tiene estos 4 aspectos, Dios puede usarlo y Dios quiere usar su vida. A manera de conclusión, nada más quiero utilizar
un versículo, quiero interpretarlo y quiero que le quede a usted muy profundo y muy claro en su corazón. Es muy poderoso cómo fue que el Señor llamó a Isaías. Se escuchó una voz desde lo alto, desde los cielos, el Señor preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías respondió de inmediato, heme aquí, envíame a mí. Sin embargo, en estos tiempos actuales, la iglesia ha confundido y ha cambiado el orden de las cosas en la respuesta, y la respuesta que dio Isaías es muy diferente a la respuesta que da la iglesia en el día de hoy. Aún en nuestras reuniones de evangelismo y en nuestras oraciones por la ventana 1040, yo me incluyo en ellas, nuestra oración generalmente puede ser, Señor, envía a todo mundo a las misiones, a las naciones y a ganar almas. Envía a mi pastor, envía a mi líder de jóvenes, envía a mis amigos, envía a mis papás. Envía, Señor, a todos, excepto a mí. No me envíes a mí, envía a cualquiera, excepto a mí. Y creo que particularmente nosotros deberíamos de tomar el compromiso de responder igual que Isaías. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca. Usa mi vida, Señor. Yo deseo que uses mi vida. Yo deseo que uses mi vida. Ahí donde usted está puede inclinar sus ojos y vamos a orar. Señor, aquí están nuestras vidas. Dios mío, tú nos conoces y sabes que venimos del polvo. Y al polvo volveremos, Señor. Mira nuestra humanidad, Señor. Y a pesar de ella, úsanos. Úsanos, Señor, como instrumentos de justicia. Úsanos, Señor, para predicar tu palabra. Úsanos, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos, Dios mío. Queremos ser instrumentos en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Amén.